Configuración del tren de impulsión. El tren de impulsión, la barra de transmisión, puente motriz, el embrague clutch, puente trasero y diferencial, propulsión y tracción. Un tren de propulsión es un mecanismo integrado que transmite la potencia desarrollada en el motor al movimiento de las ruedas de un vehículo. Dos tipos de tren de propulsión son usados generalmente. Ellos son el motor delantero de transmisión posterior tipo FR y el motor delantero de transmisión delantera tipo FF. Además de estos, hay un motor intermedio de transmisión posterior tipo MR y el de transmisión a las 4 ruedas tipo 4WD. El embrague es usado para el arranque o para los cambios de engranaje. Este transmite potencia desde el motor al tren de propulsión vía transmisión transeje. La transmisión transeje cambia la combinación de engranajes que transmiten potencia desde el motor al movimiento de las ruedas. Además, cambia la velocidad del vehículo obtenida desde el motor. El transeje es una unidad que integra la transmisión y el mecanismo diferencial en un caso simple. Es usado en FF y vehículos similares. En las transmisiones automáticas y transejes automáticos cambia la combinación de engranaje automáticamente. En los vehículos FR y 4WD, el árbol de transmisión transmite potencia desde la transmisión delantera al diferencial posterior. El diferencial reduce la velocidad rotacional y después la transmisión, y dirige la potencia, luego es transmitida en ángulos rectos al eje propulsor o al eje motriz. Durante el giro de un vehículo, el diferencial absorbe diferentes velocidades en los neumáticos izquierdos y derechos, eje propulsor o eje motriz. Este eje transmite la potencia del diferencial a los neumáticos. La transferencia es usada en los vehículos 4WD. Esta distribuye la potencia desde la transmisión transeje a las ruedas delanteras y posteriores. Tipos de embrague. ¿Qué es un embrague? Es un componente mecánico que se utiliza tanto en vehículos como en maquinaria para conectar o desconectar el motor de transmisión, permitiendo de esta forma que el vehículo pueda cambiar de marcha o detenerse sin apagar el motor. Transmite o interrumpe la potencia del motor al sistema de transmisión. Existen diversos tipos de embragues, cada uno diseñado para satisfacer diferentes necesidades. Para que tenga un funcionamiento adecuado durante su uso, cuenta con 4 elementos que permiten que se realicen las principales funciones del sistema. Volante del motor. Esta pieza se encuentra atornillada al cigüeñal del motor y gira constantemente con el ritmo del motor. Es capaz de reducir las vibraciones del sistema, pero aún así sufre daños con el tiempo. Plato de presión. Va atornillado al volante del motor. Gira constantemente también al ritmo del motor. Este elemento tiene diafragmas y muelles que se encargan de comprimir y liberar el disco en su funcionamiento. Disco seco. Se utiliza un disco de fricción entre dos placas metálicas. Cuando el embrague está enganchado, el disco se presiona contra las placas metálicas, lo que permite transferir la potencia. Al desengancharse el disco de fricción se separa de las placas metálicas, interrumpiendo la conexión entre el motor y la transmisión. Disco húmedo. Es similar al embrague de disco seco, pero en su caso el disco de fricción se sumerge en un baño de aceite, lo que reduce el desgaste y la generación de calor proporcionando un funcionamiento más suave y duradero. Electromagnético. Utiliza la fuerza electromagnética para conectar o desconectar el motor de la transmisión, se controla eléctricamente y se utiliza en sistemas donde se requiere un control preciso. De fricción. Es el más común en los autos, se compone del volante motor que se apoya en el eje primario de la caja de cambios, con ayuda de un casquillo de bronce. Según su tipo de refrigeración, el embrague de fricción funciona mediante aceite. Importancia. Radica en su capacidad de adaptarse a diversas aplicaciones y necesidades en el funcionamiento de vehículos y maquinaria. Dependiendo de sus características, lo hacen adecuado para diversos contextos. Destacan la eficiencia de transmisión. Desempeñan un papel crucial en la eficiencia de la transmisión de potencia desde el motor a la transmisión, contribuyendo a una transferencia de potencia eficiente, minimizando pérdidas y optimizando el rendimiento del equipo. Adaptabilidad a aplicaciones diversas. Ejemplo de ello es su versatilidad al haber distintos tipos. Ejemplo de ello son los embragues centrífugos,
que funcionan para motocicletas debido a su activación automática basada en la velocidad. Embrague doble disco. Descripción: similar al monodisco pero con 2 discos de fricción en lugar de uno. Esto aumenta la capacidad de transmisión de potencia y mejora la disipación de calor, adecuado para vehículos de alto rendimiento. Embrague multidisco. El embrague multidisco es utilizado en vehículos de alto rendimiento o competición. Está compuesto por varios discos de fricción y presenta un diseño más robusto para resistir altas cargas. Permite una mayor capacidad de transmisión de potencia y un mejor control. Embrague húmedo. El embrague húmedo se compone de discos de fricción y placas de acero que se sumergen en aceite. Estos discos y placas se presionan juntos cuando se activa el embrague, lo que permite la transferencia de potencia desde el motor a la transmisión. Embrague de muelles. El embrague de muelles recibe su nombre de los resortes helicoidales que aparecen sobre la placa de presión. Estos muelles hacen que la placa esté siempre empujando al disco contra el volante de inercia, con lo que, gracias al material antideslizante, se transmitirá el movimiento. Mando mecánico. Mecanismo basado en el accionamiento de embrague mediante un cable hacia una horquilla y cojinete de empuje. Mando hidráulico. Hidráulico desplaza el cojinete de embrague comunicados a través de una tubería con un líquido de bomba a bombín. Mando electrónico. Fijado al volante de inercia controlado a través de un módulo electrónico que recibe información. Mando centrífugo. Constituye de una bomba solidaria al volante de inercia y una turbina solidadira al eje de transmisión. Diseño de embragues. El diseño de embragues es un proceso fundamental en la ingeniería mecánica. Implica la creación de sistemas que transmiten potencia de un eje a otro, permitiendo la conexión y desconexión de componentes clave en maquinaria y vehículos. Factores a considerar en el diseño de embragues. Material del disco. Seleccionar el material correcto es crucial para la durabilidad y eficiencia del embrague. Mecanismos de refrigeración. La gestión térmica es esencial para prevenir el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro del embrague. Interfaz con la transmisión. Garantizar la adecuada adaptación y suavidad en la transmisión de potencia entre el embrague y la caja de cambios. Tolerancias y ajustes. Lograr precisión y fiabilidad en el diseño para un funcionamiento óptimo y seguro del embrague. Consideraciones de fabricación y materiales. Materiales innovadores. Uso de materiales compuestos y avanzados para mejorar la resistencia y reducir el peso del embrague. Tecnologías de fabricación. Implementación de técnicas de mecanizado de alta precisión y procesos de ensamblaje automatizados. Evaluación de costos. Análisis para optimizar los procesos de producción, manteniendo un equilibrio entre calidad y costos. Pruebas y validación de embragues diseñados. Pruebas de resistencia. Evaluar la durabilidad y comportamiento bajo condiciones extremas de temperatura y carga. Análisis de vibraciones. Realizar pruebas para minimizar la vibración y garantizar un funcionamiento suave del embrague. Desempeño en condiciones reales. Aplicar los embragues en entornos reales para validar el rendimiento y la fiabilidad. Los embragues han evolucionado significativamente con el avance de materiales y tecnologías de fabricación. La optimización continua es clave para ofrecer embragues más eficientes, duraderos y adaptables a diversas aplicaciones. Se requiere investigación continua para innovar en materiales, sistemas de enfriamiento y transmisión de potencia. Importancia del ajuste del embrague. Asegurar un acoplamiento adecuado entre el motor y la transmisión. Mejorar la vida útil del embrague y de otros componentes relacionados. Optimizar el rendimiento del vehículo, incluyendo la aceleración y el consumo de combustible. Reducir el desgaste prematuro. Proceso de ajuste del embrague. Presionar ligeramente el pedal del embrague hasta que se sienta resistencia y medir el juego del pedal. Si no está conforme a lo especificado, aflojar la contratuerca C y girar la barra de empuje D para ajustar el juego del pedal. Volver a medir el juego del pedal y si está conforme a lo especificado, apretar la contratuerca calle. Puntos a considerar. Evitar prácticas que puedan causar un desgaste prematuro, como el arranque brusco o el uso excesivo del pedal.
Utilizar componentes de calidad y seguir las recomendaciones del fabricante para prolongar la vida útil del embrague. Inspeccionar periódicamente el estado del embrague y realizar ajustes según sea necesario. Conclusión. Un ajuste adecuado del embrague es fundamental para garantizar un funcionamiento óptimo del vehículo. Al seguir un proceso de ajuste meticuloso y realizar un mantenimiento regular, se puede maximizar la durabilidad y el rendimiento del embrague. Averías del embrague. Diferentes tipos de avería. Desgaste del disco de embrague. El desgaste normal del disco de embrague debido al uso continuo puede causar problemas como resbalamiento, dificultad para cambiar de marcha y pérdida de eficiencia en la transmisión de potencia. Problemas con el cojinete del collarín. El cojinete del collarín facilita el movimiento del embrague y puede experimentar desgaste o daño, lo que puede causar ruidos, vibraciones y dificultad al presionar el pedal del embrague. Ajuste incorrecto del cable o varilla del embrague. Si el cable o la varilla del embrague no están ajustados correctamente, puede causar problemas en su operación, como dificultad para cambiar de marcha o deslizamiento del embrague. Volante de inercia desgastado o dañado. El volante de inercia es esencial para el funcionamiento adecuado del embrague y puede desgastarse con el tiempo, lo que puede causar vibraciones anormales y dificultad para enganchar el embrague. Desgaste del plato de presión. El plato de presión presiona el disco de embrague contra el volante de inercia y puede desgastarse con el tiempo, lo que puede causar dificultad para enganchar el embrague y resbalamiento. Uso inapropiado del embrague por parte del conductor. Un uso inadecuado, como conducir con el pie apoyado constantemente en el pedal del embrague, puede causar un desgaste prematuro y problemas como dificultad para cambiar de marcha.